Bienvenidos a esta primera videoclase de la materia Metodología de la Investigación. Hoy vamos a desarrollar algunos conceptos preliminares que, si bien no están en el programa de estudio, nos dan el puntapié inicial para arrancar con la primera unidad, que se llama el conocimiento científico. En ese sentido, tenemos que preguntarnos por qué hablamos sobre el conocimiento, digamos, en una materia de metodología de la investigación. Si seguimos al filósofo, historiador y escritor argentino Carlos Sabino, podemos decir que antes de adentrarnos en la cuestión de la metodología científica, tenemos que situarnos en el contexto en el cual ésta adquiere un sentido, ¿sí? Y en ese contexto es que la vamos a entender como un instrumento justamente para validar y hacer más eficiente la investigación científica, que no es otra cosa que un proceso para generar conocimiento científico. En un principio, entonces, tenemos que identificar a la creación o la producción del conocimiento y al conocimiento mismo como una actividad netamente humana. La capacidad de conocer es inherente a la naturaleza del ser humano. Quiere decir que está con nosotros y nos acompaña desde el inicio de nuestras vidas. De hecho, hoy en día se sabe que empezamos a aprender, a tener un contacto con la realidad desde el útero materno, ¿sí? Entonces, es algo que nos acompaña en todo nuestro desarrollo como personas. Al mismo tiempo, tenemos que entender a la actividad de conocer como algo clave para el desarrollo humano, para el desarrollo de toda persona y también para el desarrollo de la humanidad como especie. Esta capacidad de conocer está arraigada tanto en aspectos biológicos, porque tenemos una serie de atributos, tenemos una dotación psicobiológica que nos permite de alguna manera percibir nuestro entorno, desarrollar las funciones mentales superiores, ¿sí? Por ejemplo, la memoria, el aprendizaje, la atención, que son actividades esenciales al momento de conocer, y también nuestra actividad cognitiva está ligada a aspectos culturales, porque nosotros pensamos a partir de esquemas mentales que tenemos que forman parte de conocimientos que ya vamos adquiriendo y que se van transmitiendo de generación en generación. Al mismo tiempo, tenemos que preguntarnos qué es el conocimiento, qué significa conocer. Y acá voy a citar una frase del filósofo francés Edgar Morin, que dice que la noción de conocimiento nos parece una y evidente, pero en el momento en el que se le interroga, estalla, se diversifica, se multiplica en nociones innumerables, planteando cada una de ellas una nueva interrogación. Esto se debe en parte a que cuando hablamos del conocimiento van surgiendo muchos interrogantes, ¿sí? Por ejemplo, surge la pregunta, ¿qué es conocer? ¿Cómo se origina nuestro conocimiento? ¿Qué es lo que podemos llegar a conocer de la realidad que nos rodea? ¿Qué atributos le van a otorgar validez al conocimiento que vamos generando? Entre otras cuestiones. En este sentido, para una noción básica podemos recurrir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que nos dice que el conocimiento es la acción y efecto de conocer. Otra acepción sería el entendimiento, la inteligencia, la razón natural, la noción, saber o noticia elemental de algo, o el estado de vigilia en que una persona es consciente de lo que la rodea. Si vamos a la definición de conocer, es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. También puede entenderse como entender, advertir, saber, echar de ver a alguien o algo, o percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él, es decir, un proceso de identificación. Desde el punto de vista epistemológico podríamos decir que la noción que se maneja hoy de conocimiento es como el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprehender su mundo y realizarse también como individuo y como especie, que es algo que habíamos dicho desde el principio. Al mismo tiempo, en el proceso de investigación, una obra
que tuvo gran repercusión no solo en Argentina, sino también en toda América Latina e Iberoamérica, Carlos Sabino nos plantea que el conocimiento se puede abordar desde dos puntos de vista o desde dos perspectivas distintas. En primer lugar, podemos pensar en el conocimiento como un problema, ¿sí? Ya que en nuestra vida cotidiana vamos adquiriendo y vamos utilizando también a diario una enorme cantidad de conocimientos, ¿sí? El conocimiento se nos presenta de esta manera como algo casi natural, que viene dado, ¿sí? Que alcanzamos con mayor o menor esfuerzo, e incluso hay veces que lo aceptamos sin ningún tipo de discusión. Esto se da, por ejemplo, cuando el estudiante en la clase toma por cierto cada cosa que le transmite el docente, ¿sí? Entonces, si bien en este ejemplo el estudiante no lleva a cabo todas las acciones como para corroborar ese conocimiento o esas afirmaciones que está recibiendo, la autoridad del docente o el prestigio de la persona que está hablando puede llegar a que lo tome como válido, ahorrando todo ese proceso de validar por sí mismo el conocimiento. Lo mismo sucedía en años o en épocas anteriores con la información publicada, por ejemplo, por la prensa, ¿sí? Ya sea la prensa escrita o los medios de comunicación en general, que tenían cierto prestigio, que de alguna manera servía como un método de validación del conocimiento por sí mismo. También hay veces que escuchamos o percibimos que determinada afirmación no es del todo correcta o puede llegar a ser discutible o puede ser falsa de plano, ¿sí? Esto nos llega entonces o nos interpela en el sentido de que nos preguntamos ¿cómo hacemos para validar el conocimiento? Y esto constituye un problema porque la realidad nos plantea aspectos a conocer que no siempre se encuentran directamente o los podemos tomar directamente, sino que debe realizarse un proceso indagatorio para lograr ese producto final que es el conocimiento. Cuando estamos entonces ante el conocimiento, nos tenemos que preguntar también de qué forma o de qué modo o de qué manera este fue adquirido. Y eso es lo que nos lleva a pensar en la metodología. En este caso, en la metodología de la investigación científica, que es la materia que nos convoca. Al mismo tiempo, Sabino también nos habla del conocimiento como un proceso. En este sentido, desde los inicios de la especie humana, el ser humano empezó a crear cultura, es decir, empezó a modificar y remodelar el ambiente que lo rodeaba para sobrevivir y para poder desarrollarse. Y para esta creación de cultura necesitó, por un lado, comprender la naturaleza de los objetos que lo rodeaban para, a partir de ese conocimiento, poder modificarlo según sus necesidades. El conocer, entonces, podemos decir que surgió ligado a la práctica y al trabajo del ser humano. Podemos hablar de un conocimiento instrumental en ese sentido, pero no se circunscribió solamente a ello, sino que fue desbordando esa necesidad de mejora material para empezar a preguntarse el ser humano también por el sentido de todo lo que lo rodeaba, por la naturaleza, por el sentido general del cosmos, de la vida, y esto fue haciendo surgir otros tipos de conocimientos más allá de lo instrumental. El hombre buscó explicaciones de la naturaleza de las cosas, del origen del universo, del sentido de la vida misma, no solo del ser humano, sino de toda la creación observable, ¿sí? Este primer conocimiento, entonces, más allá del conocimiento instrumental, empezó a ser explicado en un primer momento desde la magia, luego desde las primeras explicaciones religiosas y por último a través de la construcción de los primeros sistemas filosóficos en la antigüedad. Esto implica entonces que el conocimiento llega a nosotros a través de un proceso de aproximación a la verdad y ese proceso de aproximación a la verdad implica equivocarse, ¿sí? Implica
que algunos conocimientos van a ser reemplazados con el tiempo por otros, van a ser superados, y esa evolución ha sido, a grandes rasgos también, una superación constante del cúmulo de conocimientos con el que contaba el ser humano y es, en definitiva, lo que nos ha permitido prosperar, desarrollarnos como especie. Hasta acá llegamos entonces con esta primera videoclase. El material del que está tomada esta información y en el que está inspirada, digamos, esta clase está disponible también en plataforma. Son conceptos, como dijimos, que nos van a ayudar a empezar a indagar sobre el conocimiento científico específicamente. Nos vamos a encontrar en futuras videoclases y también en webinarios para seguir ampliando estos temas.